Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Confirmando primero, antes de iniciar la sesión, por favor, confirmarme la recepción del audio. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me está escuchando bien? Bien, ok. Vamos a hacer lo posible, tratar de mantener la correcta o el correcto audio. Esperemos que todo vaya bien. Eviten, por favor, ustedes de algún archivo o algún dato que pueda interferir justamente en la plataforma. Recuerden que los problemas técnicos los estamos verificando desde aquí. Sin embargo, nosotros descartamos cuando alguien nos escuche, porque en todo caso, si hay otra persona que no nos escuchara, obviamente el problema no es de origen, sino es el problema de usuario final. Bien, el día de hoy vamos a tratar, pues, en estas 2 horas, de brindar algún alcance simbólico, significativo, importante sobre esta nueva normativa que se encuentra ya actualmente en vigencia. Estamos hablando de la ley número 30.225 y su reglamento, que fuera aprobado por el Decreto Supremo 350 del 2015 de Economía y Finanzas. Decreto Supremo que fue publicado el jueves 10 de diciembre y, como se reitera, ya se encuentra vigente. Tiene muchísimos cambios de carácter sustancial, sin que ello pueda, pues, digamos, perjudicar todo el conocimiento que uno hasta ahora puede haber adquirido con el decreto legislativo 1017 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 184-2008-EF. Es importante, pues, conocer ambos contextos normativos. El ya derogado, que lo acabo de decir, Decreto Legislativo 1017 con su reglamento, el Decreto Supremo 184 del año 2008 de Economía y Finanzas, en la medida que aquellos procedimientos, procesos de selección que fueran, pues, convocados con la antigua vigencia de la norma, van a seguir sujetos al ámbito de aplicación de esta normativa, es decir, de la normativa derogada. Esto se llama en el derecho principio de ultraactividad, de tal modo, pues, que hasta ahora lo estudiado, lo comprendido, es muy útil. Sin embargo, es cierto, pues, que entramos a una nueva era, por decirlo. Nos comprometemos con una nueva normativa, tenemos un punto de partida, de inicio, con nuevas disposiciones. Ello, pues, permite tener ventajas y también identificar, pues, algunas debilidades respecto a esta normativa. Bien, hay que recordar, pues, y haciendo una referencia histórica con los 2 últimos años, 2015, 2014 antes, podemos, pues, identificar que nuestra economía de algún modo está siendo estable, de tal modo que somos uno de los países a la vanguardia del desarrollo, de tal modo que se constituye, pues, en un país en donde se puede invertir
en un país que se puede ejercer actividad económica y más aún, dado pues la cifra que se maneja para el presupuesto, hemos crecido, señores. ¿Por qué esta referencia? ¿Por qué este dato? Porque a partir de ello nosotros podemos identificar cuánto se ha invertido justamente en contrataciones públicas, lo que a la vez nos permite llevar cuán importante es la cifra que se maneja en las contrataciones de bienes, de servicios y de obras. De tal modo que esa importancia se extiende pues a conocer la normativa de contrataciones, a conocer obviamente cuán importante es conocer mecanismos legales que permitan contrataciones públicas óptimas, eficientes y eficaces. Para el presente año, el presupuesto del sector público está ascendiendo a 138.490.000 soles aproximadamente, o soles, sí es la moneda, de los cuales, según el histórico, se invierte pues entre 40 y 45% en lo que corresponde a la satisfacción de bienes y servicios. Obviamente lo que se requiere y es importante conocer es el marco legal. Marco legal que, como explicaba, nos encontramos pues en dos escenarios, en dos tiempos distintos. El primero, dado por el decreto legislativo 1017, que aprueba obviamente la Ley de Contratación del Estado y su reglamento que fuera aprobado por el Decreto Supremo 184 del año 2008 de Economía y Finanzas. Estas disposiciones, como comento, seguirán vigentes con aquellos supuestos que surgieron durante su vigencia, claro, una vigencia obviamente que se dio según el tiempo, es decir, sabemos que habiendo entrado en vigencia el 9 de enero, la nueva normativa, es decir, nos permite determinar que hasta el 8 estuvo vigente el decreto legislativo 1017 y su reglamento. Es en el año 2014, el viernes 11 de julio, lo recuerdo muy bien, que se publica la Ley de Contratación del Estado, la nueva Ley de Contratación del Estado, aprobada mediante la ley número 30.225. En algún momento explicamos y entramos pues a ese grueso de personas que no se encontraron explicaciones para poder pues asumir por qué la vigencia de la norma tardó tanto, de esta nueva norma. Bien, efectivamente, como regla tenemos pues que las leyes entran en vigencia a partir de la publicación de su reglamento. Este reglamento que ha salido publicado
el jueves 10 de diciembre y en cuyo cómputo, según la misma disposición, debió entrar en vigencia el 8 de enero, señores. Yo no quiero crear una confusión, pero señores, nosotros, y le hablo ya a nivel de mi carrera, de mi profesión, aprendemos las técnicas de interpretación. El reglamento establece que tendrá en vigencia o entrará en vigencia la ley 30 días a partir de la publicación del reglamento. El a partir significa, pues señores, un tema de inclusión, es decir, ese mismo día deberá también considerarse. Ahora bien, yo entiendo pues que les ha quedado demasiado corto el tiempo a nuestros amigos del organismo supervisor, porque es posible que de algún modo no tuviesen, pues es una especulación, los instrumentos que como directivas debieron haber entrado en vigencia conjuntamente con el reglamento en sí. Es pues esa interpretación quizás la más correcta. Sin embargo, como dicen muchos, la última palabra la tiene el organismo supervisor. Ese mismo organismo que este año publicó el comunicado 1, por el cual precisa que la vigencia de la ley 30.225, como su decreto supremo 350 del año 2015, entrarían en vigencia el sábado 9 de enero. Irónicamente, un día inhábil, que no ayuda mucho, pero obviamente para el OCE podríamos decir que sí, porque finalmente se permitió publicar el día domingo, también día inhábil, las disposiciones que como resoluciones aprobaban las directivas sobre los diversos procedimientos y figuras jurídicas que se regulan en la normativa correspondiente. ¿Por qué vale la aclaración? Porque son días, señores, que finalmente ayudan en el cómputo. Luego viene que la aplicación de la normativa va en conjunto, además de estas directivas que está emitiendo el OCE, porque ha seguido emitiendo, con algunas disposiciones que en forma interna van a tener que publicar o elaborar los organismos públicos. Bien, señores, estamos pues ya con la vigencia de esta nueva normativa que debemos conocer obligatoriamente. Hoy, como decía, vamos a brindarle un alcance. Bien, ¿me están escuchando? A ver, por favor, confírmeme, ¿me escucha? Bien, ok. Sí, pues, lamentablemente el tema técnico escapa, pues, obviamente a lo que es la organización, porque obviamente la plataforma es la del internet y ellos son los que les corresponde, pues, de alguna manera garantizaron que la señal sea óptima. Sin embargo, estamos haciendo lo mejor, estamos aquí, vamos a continuar. Esta sesión es importantísima, recuerden, porque nos va a permitir pues conocer estos nuevos alcances sobre la nueva normativa de contrataciones públicas. Bien, ¿cuál es la finalidad de la actual ley? Miren esta expresión, este término que está
de alguna manera muy bien fijado en el texto normativo. Nos hablan de maximizar, máximo, el valor de los recursos públicos que se invierten. Ello pues nos permite tratar de utilizar correctamente todos nuestros recursos, ¿no?, recaudados, de tal modo que, siendo pues recursos públicos, se permita que sean correctamente utilizados. Otra de las finalidades, y esto tiene que ver ya de repente en el ámbito laboral, ya lo estamos viendo, de igual modo en el campo de las contrataciones públicas se está hablando hoy en día de gestión por resultado. Bien, entonces es pues la gestión por resultados un instrumento, un indicador que va a servir en el campo de las contrataciones de bienes, servicios u obras. Luego, para explicar, tenemos pues que manifestar los principios, aquellos pues que sirven de criterio interpretativo e integrador para aplicar la normativa como parámetro de actuación para los actores. Han cambiado, se han eliminado algunos, no todos, de tal modo pues que subsiste el principio de concurrencia. Sin embargo, hoy es denominado libertad de concurrencia, referido pues a evitar aquellas exigencias y formalidades costosas, ¿no? Luego tenemos que se ha añadido al principio de trato y justo igualitario el término igualdad y se ha escrito el de trato justo e igualitario, referido pues a que se deben tener las mismas oportunidades para los proveedores. Luego, el importantísimo principio de transparencia, aquello referido a la información clara y coherente, el de publicidad, que permite pues difundir todos los procesos de contratación para propiciar concurrencia. El principio de competencia también se recoge en la anterior normativa, que son las condiciones de competencia para obtener la oferta más ventajosa. El principio de eficacia y eficiencia, en donde las acciones orientadas permiten el cumplimiento de los fines y metas. El principio de vigencia tecnológica, acorde con la modernidad. El de sostenibilidad ambiental y social, ¿no?, ligado justamente al tema verde. ¿Cuál es el tema verde? Todo lo que tenga que ver con el ambiente. Sin embargo, acá se está añadiendo la expresión social, ¿no? Social, que tiene que ver justamente con las personas. Y en el caso del principio, referido a las acciones de protección del medio ambiente y el desarrollo humano. Hay un principio de equidad referido a las prestaciones y derechos de las partes que deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. El ámbito de aplicación de la norma. En primer lugar, hay que pues señalar que la normativa de contrataciones públicas es aplicable a todos los entes públicos. Es decir, todas las entidades públicas sin excepción están sujetas a la regulación de la Ley 30.225 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 350 del año 2015, Economía y Finanzas.
Hay que decir pues que la normativa no ha considerado los niveles, sino ha desagregado e identificado las entidades públicas. Es decir, antes pues se identificaba nivel de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Hoy en día se identifica pues a las entidades públicas, ministerios, organismos constitucionalmente creados, ¿no? Y en realidad el ámbito de aplicación va a estar siempre referido a todas las contrataciones cuyo pago se asuma con fondos públicos. Existen supuestos excluidos del ámbito de aplicación. En esta parte, el legislador ha considerado conveniente plantear dos escenarios. El supuesto excluido del ámbito de aplicación sin supervisión y el supuesto excluido del ámbito de aplicación con supervisión. Los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sin supervisión son los contratos bancarios y financieros, el leasing, ¿no? Recordemos, los órganos del servicio exterior, ahí ha cambiado el término servicios, las contrataciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores para la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional y con la participación de dignatarios. Otros supuestos son la contratación de notarios, conciliadores, instituciones arbitrales, miembros de junta de disputas, contrataciones derivadas de endeudamiento externo o donaciones. Vamos a seguir entonces explicando. Comentaba que los supuestos excluidos del ámbito de aplicación también encontramos la contratación de notarios, de conciliadores, de instituciones arbitrales, los miembros de junta de disputas. Miren, si ustedes se dan cuenta, todas estas labores están referidas a los procesos de contratación. Es decir, cuando se contrate de algún modo con la participación de notarios o se requiera en solución de controversias, conciliadores, entonces estamos pues inmersos en los supuestos excluidos del ámbito de aplicación. Otro de los supuestos son las contrataciones derivadas de endeudamiento externo o donaciones, los contratos de locación de servicios con los presidentes del directorio de entidades o empresas públicas. Además, los bienes por remate público y la contratación de locación de servicios con los presidentes del directorio de entidades o empresas públicas. Asimismo, de otro lado, hemos explicado los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sin supervisión. Luego tenemos los supuestos excluidos del ámbito de aplicación, pero con supervisión del OCE. Aquí todos estamos pues de alguna manera atentos, de tal modo pues que aquí es donde se regula aquellas contrataciones iguales o menores a 8 UITs. Ahí hay una precisión porque ese monto era de acuerdo a la UIT del año pasado. Hoy en día sabemos pues que la UIT ha ascendido a 3.950, por ende las 8 UIT son 31.600, ¿ok? 31.600. De tal modo pues que permite digamos tener un gran margen de aquellas contrataciones que se puedan realizar fuera del ámbito de aplicación, excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones. Pero sin embargo, estos supuestos que estoy refiriendo vienen acompañados con una condición referida a la supervisión del organismo supervisor de las contrataciones del Estado.
Otro de los supuestos son los servicios públicos donde no haya más de un proveedor, los convenios entre entidades del Estado, las contrataciones derivadas de endeudamiento externo o donaciones, ¿no? Cuando nos regalan algo, como se dice, cuando es el 25% del monto total de la donación. Entre estados, porque hay estados también, cuando se realicen entre estados, está fuera de la normativa. Y aquellas contrataciones con proveedores no domiciliados en el país, habiendo agotado los métodos de contratación. ¿Cuáles son los alcances de las contrataciones? Nos dice la normativa, pues, que la entidad puede encargar a otra la realización de un proceso de contratación, pero recuerden, no pueden llegar hasta la ejecución, de tal modo pues que tenemos que poder solamente encargar un proceso de contratación solo cuando se refiera a las actuaciones preparatorias y al procedimiento de selección, ¿no? Es uno de los alcances y podemos ir diciéndolo. El lenguaje que se utiliza respecto a la figura que actualmente se tiene ha variado, de tal modo que, como decimos, hoy en día tenemos pues de alguna manera, nos permita pues tener estos alcances y que la entidad pueda realizar las contrataciones. Una de las figuras que se está incidiendo en esta nueva normativa es la referida a las compras corporativas. Si bien ya existió en algún momento, ahora sí ya se ha implementado la central de compras públicas de Perú Compras, de tal modo pues que van a existir compras corporativas obligatorias y algunas denominadas facultativas. Como siempre he tratado de exponer, hay que considerar que en el proceso de contratación existen actores y acciones. Y acá sí vamos a ir enunciando ya algunas, digamos, tenemos pues que identificar estos actores. El primero de ellos y el principal, la máxima autoridad ejecutiva, el titular de la entidad. Señores, esta norma ha enfatizado el rol del titular de la entidad, ese rol que de algún modo va a permitir que el titular de la entidad tome conciencia de su rol, tome conciencia de lo que realmente asume, de tal modo pues que es el quien va a dictar, además de las disposiciones, va a supervisar todas las acciones referidas a los procesos de contratación. Luego viene el área usuaria. Señores, el área usuaria hoy en día es la dependencia que se va a encargar, además de poder elaborar su requerimiento con las responsabilidades del caso, es quien va a supervisar el contrato. No va a ser otra más que supervisar también el contrato y previamente haber hecho en su momento el requerimiento. Luego viene el órgano encargado de las contrataciones, que es logística. Va a tener a su cargo la gestión administrativa para la suscripción del contrato. De tal modo pues es quien va a hacer la gestión de abastecimiento, va a adoptar todas esas acciones que permitan poder suscribir el contrato.
y va a aportar obviamente al seguimiento contractual. Sin embargo, es al área usuaria a la que le va a corresponder efectuar el requerimiento. La gestión de abastecimiento. Luego viene el comité de selección. El comité de selección está reemplazando a lo que se denominaba comité especial. El comité de selección es el órgano encargado de conducir el proceso de selección. Va a conducirlo de tal modo que con los parámetros legales pueda hacer la mejor selección. En cuanto al titular de la entidad, podemos señalar que siendo la máxima autoridad ejecutiva, tiene la potestad absoluta del ejercicio de las funciones de la entidad. Es decir, puede hacer y deshacer en una entidad pública. Sin embargo, hay funciones que no va a poder delegar, es decir, son funciones, digamos, indelegables, de tal modo pues que sobre ellas se va a desarrollar. Vamos a enumerar pues, según lo que dispone también la normativa vigente, aquellas funciones que no se pueden delegar. La primera, la declaración de nulidad de oficio. La segunda, la autorización de prestaciones adicionales de obra, no de bienes ni de servicios, sino de obra. Y son aquellas que se dan a partir, obviamente se dan 25%, pero para configurar la participación se solicita un reposo. Luego tenemos la autorización de prestaciones adicionales de obra, siempre de naturaleza, la aprobación de contrataciones directas, y acá hay otra expresión que de algún modo está enmarcando una nueva regulación. Las contrataciones directas están reemplazando lo que denominamos exoneraciones. Es decir, ya no se llaman exoneraciones, sino se están denominando contrataciones directas. Sin embargo, y es una de las innovaciones en esta nueva normativa, no todas las contrataciones son indelegables. No todas las aprobaciones de las contrataciones directas son indelegables. Hay salvedades, las vamos a ver más adelante, de tal modo pues que ellas sí se puede delegar la función para que las pueda observar. Otras de las funciones indelegables son la aprobación, modificación y exclusión de una ficha de homologación. Y por último, la ejecución de obras por concurso oferta. Sobre este punto, hay que decir pues que la normativa no ha previsto más allá de esta indelegabilidad. Es decir, si no dice expresamente la normativa que va a ser delegada tal función, se puede transferir la misma. Es por ello que solamente se identifica bien. En cuanto a la responsabilidad y la supervisión de los procesos de contratación, es importante pues resaltar que la responsabilidad por las contrataciones, es decir, por los procesos de contratación, se realiza de acuerdo al régimen jurídico que los vincula con la entidad. Asimismo, el hecho que la entidad no supervise los procesos no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni la responsabilidad que le pueda corresponder. El área usuaria.
Decíamos pues que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y las funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Y podemos decir que colabora y participa en la planificación de las contrataciones y asume la supervisión de la ejecución del contrato, ¿no? Salvo cuando se le haya asignado la función a otro órgano que emite la conformidad. El área usuaria puede ser la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, estamos hablando de un área técnica, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Va a colaborar y participar en la planificación de las contrataciones, es decir, hoy en día se está poniendo mucho énfasis, va a colaborar, ¿no? Y va a asumir la supervisión de la ejecución del contrato, salvo cuando se le haya asignado tal función a otro órgano, ¿no? Asimismo, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento. Es decir, ¿quién mejor que el área usuaria elabore correctamente el requerimiento, sepa todo el detalle mínimo técnico? De tal modo pues que el área usuaria, decimos pues, siendo responsable de esa formulación del requerimiento, se va a ubicar en dos escenarios. El primero de ellos para el cuadro consolidado de las necesidades, por lo cual consolida y valoriza las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras conjuntamente con el órgano encargado de las contrataciones. Y para el plan anual de contrataciones, con el organismo encargado de las contrataciones, es decir, logística o abastecimiento, determina el valor estimado de las contrataciones públicas y así como el costo programado, ¿no? Recuerden, costo programado está referido a obras y valor estimado, desde ya vamos identificando, está referido a bienes y servicios, pero en esta parte. Hablamos luego pues del órgano encargado de las contrataciones, el LOE. Señores, de acuerdo a lo que pueda determinar el reglamento de organización y funciones, el LOE pues va a tener además la gestión administrativa del contrato, ¿no? ¿Y qué significa esa gestión administrativa del contrato? El trámite de perfeccionamiento del mismo, la aplicación de penalidades y el procedimiento de pago en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo. Hay que recordar que el órgano encargado de las contrataciones está compuesto por servidores públicos que en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación. Deben ser profesionales y o técnicos certificados, es decir, recuerden, el personal que labora en el OE debe estar debidamente certificado. Estos servidores deben estar debidamente certificados. Vamos a esperar la directiva. Es importante que salga la directiva. Ya no sabemos decir cuándo. De tal modo pues que hay que prepararse para certificarse nuevamente, pero por lo pronto sabemos que la vigencia de las actuales certificaciones es hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿no? Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones elabora el cuadro consolidado de las necesidades, elabora y ajusta el proyecto del plan anual de contrataciones y en la homologación emite el informe de pluralidad de postores. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones va a efectuar la indagación de mercado
aquella que nos va a servir, y recuerden, ya no existe estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ya no existe. Ahora existe indagación de mercado. Nos dice pues que el órgano encargado de las contrataciones determina el valor estimado, recuerden siempre, para bienes y servicios, y el valor referencial, que es para consultoría de obras y ejecución de obras. Luego también el órgano encargado de las contrataciones va a determinar la viabilidad económica, técnica y o administrativa de dicha posibilidad para efectuar procedimientos de selección según relación de ítems. Es importante también acotar que el órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, ¿no?, con la documentación de las actuaciones realizadas desde el requerimiento hasta el cumplimiento total de las obligaciones, ¿no?, incluido las incidencias de recurso de apelación, esto es lo nuevo, y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual según corresponde. Seguimos pues comentando sobre estas funciones que la normativa de contrataciones públicas ha otorgado al órgano encargado de contrataciones. Podemos decir que tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo del comité de selección. Tiene a su cargo también la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general y la consultoría en general, la comparación de precios y la contratación directa. Recuerden, contratación directa, lo que hoy denominamos exoneraciones, ¿no? Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe que sustenta la propuesta de su uso en la licitación con precalificación en comparación de precios. Elabora un informe en el que conste el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de selección y verifica que los catálogos electrónicos de acuerdo marco contengan el bien o el servicio que permita la atención del requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos. Asimismo, ejerce aquellas funciones que asume en coordinación con el área usuaria. Entramos luego a poder conversar sobre el comité de selección. El comité de selección es lo que hemos venido llamando al comité especial. Es el que se encarga de la preparación, es decir, prepara algunos actos, conducción, es decir, conduce esos actos, y realiza el procedimiento de selección hasta su culminación, ¿no? Hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden ser o pueden estar a cargo de un comité de selección o del organismo encargado de las contrataciones. Bien. Y de ya identificando qué tipo de procedimientos de selección van a tener el comité de selección, vamos a identificar que se encuentra la licitación pública, el concurso público y la selección de constructores individuales. Ahí va a ser obligatorio. Sin embargo, puede ser potestativo para el tema de la subasta inversa electrónica y la adjudicación simplificada. ¿Cómo está compuesto este comité de selección? No nos hagamos mucha tarea, va a estar de igual de compuesto que los tres. Hablamos entonces que la confirmación del comité de selección tiene las mismas reglas, o por último bien parecidas a la de la actual legislación. Bien, por ejemplo, está conformado por 3 miembros, uno de ellos del órgano encargado de las contrataciones, otro que tenga conocimiento técnico con el objeto de la contratación, y acá hay una salvedad. Cuando se da en consultoría de obras y ejecución de obras, nos señala que los expertos independientes o de otras entidades deben ser 2. ¿Y qué es el comité de selección? Volvemos a decir
es el órgano encargado de la conducción del procedimiento de selección y asimismo, como decíamos, tiene la misma composición legal que la norma derogada. Este comité se designa por escrito, recuerden, por escrito, no señala expresamente qué tipo de documento, pero debe ser obviamente el que o aquel que permita la fluidez y la dinámica del procedimiento de designación de este comité de selección. En ese documento va a tener que consignarse los nombres y apellidos completos de los integrantes del comité de selección, asimismo el suplente que actúa en ausencia del titular con apellidos y nombres completos. Ahora bien, en el caso que estaba último comentando, cuando el suplente actúa ante ausencia del titular y se debe evaluar entonces la responsabilidad y en todo caso el deslinde de las responsabilidades. Los miembros del comité de selección son solidariamente responsables. Los acuerdos se toman por unanimidad o mayoría, no cabe la exención. Los acuerdos son por unanimidad o por mayoría, no hay abstención. Y de todos modos se toma que las decisiones constan en actas. No se está hablando del libro de actas, ojo, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, yo sugiero que se siga teniendo el mismo procedimiento en cuanto a adquirir un libro, sin que perjudique, obviamente, lo que manda la normativa. La designación del miembro del comité de selección es irrenunciable, no se puede renunciar, se debe notificar a cada uno de los miembros, no hay plazo para la instalación, se elimina el comité de carácter permanente, ya no hay un comité de carácter permanente, y no se puede alterar, modificar o no, se debe identificar obviamente al miembro del comité y darle. Seguimos, la designación es irrenunciable. La notificación se hace a cada uno de los miembros, no hay plazo para instalación, volvemos a decirlo, y se elimina el comité de carácter permanente. Asimismo, no puede alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación. ¿Quiénes no pueden integrar el comité de selección? Asimismo, no pueden integrar los comités de selección el titular de la entidad, los servidores públicos que tengan atribuciones de control y fiscalización, salvo cuando perteneciendo al órgano del control interno, es decir, o si es miembro con conocimiento técnico, y aquellos que aprobaron expediente de contratación, designación del comité de selección, la aprobación de los documentos de procedimiento de selección referido al proceso de contratación. Hablemos de los procedimientos de selección. Señores, los procedimientos de selección pueden ser licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, adjudicación simplificada, hemos dicho, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y las contrataciones directas. Este ha sido uno de los grandes cambios. Y existen impedimentos, o sea, es decir, califican como impedido al proveedor para ser participante, postores o contratistas. Esto va a incluir de todas maneras en las contrataciones iguales o menores a 8 ITs. Bien, se mantiene ya lo ya dispuesto, es decir, todo lo de ahí. El artículo referido a los impedimentos nos dice y nos trae una nueva innovación.
en cuanto a que como antes ya no había, el impedimento alcanzaba a las contrataciones iguales o menores a 3 UITs, hoy en día está fijando si el impedimento va a alcanzar a las contrataciones iguales o menores a 8 UITs. Y este alcance sí es importantísimo porque de alguna manera está incidiendo en las contrataciones que están fuera del ámbito de aplicación de la normativa. O sea, es decir, aún estando fuera del ámbito de aplicación, están siendo reguladas o se están dictando algunas disposiciones respecto a estas formas de contratar. Bien, en lo demás podemos decir que todo de alguna manera se refiere pues a los funcionarios, a los servidores de la misma entidad que no pueden contratar, con el denominador común de 12 meses de haber dejado el cargo. Se extiende en el ámbito y tiempo establecidos para los cónyuges, el conviviente o la conviviente, los parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad. Recuerden, 4º grado de consanguinidad, primo hermano y 2º de afinidad, que es el cuñado, ¿no? Que es el cuñado. Luego podemos hablar del Registro Nacional de Proveedores, que de alguna manera va a complementar va a integrar al subcontratista, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo está ya condicionando al participante, al postor, al contratista, al subcontratista, que contenga un RNP. Es administrado por el OCE, tiene una vigencia de 1 año, se mantiene la vigencia y se va a verificar en el registro de participantes, en la presentación de ofertas, el otorgamiento de la buena pro y para el perfeccionamiento del contrato. Son 4 etapas en las cuales la entidad verifica si los proveedores que participan en el procedimiento de selección están debidamente estas etapas. Uno las puede constatar obviamente en el portal del RNP, de tal modo que uno, ingresando pues la información referida al RUP, podemos identificar si se encuentra con el RNP vigente. Es importante señalar que el Registro Nacional de Proveedores se requiere obviamente para todos aquellos proveedores, como hemos dicho. Sin embargo, hay excepciones, como por ejemplo las entidades públicas, las sociedades conyugales y sucesiones indivisas, y aquellas contrataciones cuyos montos son iguales o menores a una UIT. La UIT de hoy en día es 3.950, volvemos a decirlo, según lo que se ha planteado en la segunda disposición complementaria final, ¿no? Bien, entramos pues a este espacio, quizás el más resaltante, con relación a las fases de selección. Se mantienen las 3 fases, esto no lo dice la norma, sin embargo se han dividido 3 fases
y está referido la primera a los actos preparatorios o de programación, a la fase de selección, a la fase de ejecución contractual. Bien, la fase de actos preparatorios está referido al plan anual de contrataciones, y sobre él podemos decir primero, señores, la novedad es que desde enero, en lo que corresponde al primer semestre del año anterior al que se le pueda aprobar, se va a poder identificar y se va a poder comenzar a elaborar, ¿no? De tal manera que con una buena planificación y programación se va a poder gestionar la elaboración del plan anual. Recuerden, participan en su elaboración el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones. Una de las novedades es que ya los requerimientos que se van a efectuar para el consolidado de la normativa, del consolidado de bienes, servicios y obras, es decir, consolidado de necesidades, van a tener que estar acompañados de las especificaciones técnicas para bienes y de los términos de referencia para servicios, así como del expediente técnico o de aquellas características, en el caso de obras. Reiterar, todo requerimiento debe tener su finalidad pública. ¿Ok? Todo requerimiento va a tener la finalidad pública. Asimismo, el plan anual prevé las contrataciones de bienes, de servicios y obras cubiertas con el presupuesto institucional de apertura, y el valor estimado de dichas contrataciones con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente ley o no, así como de la fuente de financiamiento. El plan anual, asimismo, va a estar regulado por la directiva del 12, que ya salió publicada, que nos dice además que se aprueba dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Y se tienen 5 días hábiles para aprobar, para publicarlo en el SEACE, ¿no? Recuerden, se publica en el SEACE, es importantísimo conocer esta situación, ¿no? Asimismo, es aprobado por el titular de la entidad, o por aquel funcionario que se le pueda delegar tal función. Y acá viene una disposición que está descrita en un solo artículo que nos dice que el titular de la entidad efectúa la supervisión, el seguimiento y la planificación, así como la formulación, aprobación y ejecución del plan anual de contrataciones. En cuanto a la modificación, de igual modo, ha habido un cambio, se mantiene referido a que
se modifica cuando se incluye o excluye las contrataciones. Sin embargo, en el segundo supuesto, plantea que se modifique el procedimiento de selección. Es decir, basta con que se modifique el tipo de procedimiento de selección en la indagación de mercado para que se modifique el plan anual. Es obligatorio, es decir, todos los procedimientos de selección deben estar en el plan anual, salvo los referidos a la comparación de precios. Bien, de igual modo, las compras corporativas no requieren de la modificación del PAC. Esto se está hablando del procedimiento de selección de las entidades participantes, ¿no? Aunque indicarán que se procede a contratar mediante compra corporativa facultativa con expresa mención de la entidad encargada de la compra corporativa. El requerimiento. El requerimiento, señores, lo elabora el área usuaria. Y miren qué importante es este documento, porque es por lo cual el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, por lo cual es responsable pues de formular las especificaciones técnicas que son para bienes, términos de referencia que son para servicios o el expediente técnico que es para obras. La formulación del requerimiento se realiza en forma objetiva y precisa, sin crear obstáculos que perjudiquen la competencia. El requerimiento puede incluir además los requisitos de calificación que se consideren necesarios y, en cuanto a bienes y servicios en general, que tengan carácter permanente, el requerimiento se debe efectuar y se debe atender por lo menos en periodos no menores a un año. Ojo, el requerimiento no puede contener referencias ni a fabricación, procedencia determinada, procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, marcas, patentes o tipos, origen a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos, de tal modo pues que solamente sea permitido a través del proceso de estandarización que es autorizado por el titular, agregando las palabras o equivalente a continuación de dicha referencia. ¿Y cuál es el contenido del requerimiento? El requerimiento incluye o puede incluir referencia de material bibliográfico existente en el mercado, ¿no? Como derivado de planes curriculares y pedagógicos, por su contenido temático, nivel de especialización u otras especificaciones debidamente justificadas por el área usuaria. Debe establecerse el título del autor y la edición que corresponda a las características requeridas, ¿no? Estamos hablando del requerimiento. Asimismo, el requerimiento debe incluir exigencias previstas en leyes, en reglamentos técnicos, normas metrológicas y o sanitarias, así como los reglamentos y demás normas que regulen el objeto de la contratación. Entonces, es un deber incluir
exigencias previstas en leyes y en todos estos temas, ¿no? Asimismo puede incluir normas, porque ya es facultativo, incluir normas técnicas de carácter voluntario, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos, ¿no? Que permita verificar que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica, ¿no? Y que no contravenga las normas de carácter obligatorio. ¿Se puede modificar el requerimiento? Sí, señores, se puede modificar el requerimiento a partir de la indagación de mercado, pero siempre con la aprobación del área usuaria. Asimismo, se modifica el requerimiento como consecuencia de las consultas u observaciones, poniendo de conocimiento a la autoridad que aprobó el expediente de contratación. Hay una figura nueva que está adoptando esta nueva normativa y es la referida a homologación de requerimientos. Es un procedimiento por el cual las entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y sectoriales establecen las características técnicas de los bienes o servicios en general, solamente bienes y servicios, ojo, relacionados con ámbito de competencia. Para ello, debe considerarse además priorizar aquellos que sean de adquisición recurrente, de uso masivo por las entidades o aquellos bienes y servicios identificados como estratégicos para el sector. Luego podemos conversar sobre el fraccionamiento. Esta figura que de algún modo está quedando más clara, sin embargo con el cuidado siempre de la correcta interpretación. El área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones, así como las otras dependencias de la entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, van a ser responsables si se identifica un fraccionamiento. Sin embargo, vale decir, hay dos escenarios que nos van a permitir identificar si hay un fraccionamiento debido o un fraccionamiento indebido. El fraccionamiento indebido, en ejemplos que uno puede dar, cuando se evita el procedimiento de selección, es decir, cuando teniendo un procedimiento de selección evitemos para poder contratar de otra manera. Cuando se efectúen dos o más procesos de selección de una necesidad anual. Y cuando se va a dar la normativa para realizar contrataciones Ahora bien, hay que tener mucho cuidado en la interpretación porque
está clara la norma en la cual nos regula el fraccionamiento, de tal modo pues que va a permitir identificar qué fraccionamiento se va a dar cuando exista un procedimiento de selección, ¿no? Ahora bien, si bien he traído a imagen una opinión, lamentablemente hoy en día las opiniones y los pronunciamientos que emite el organismo supervisor ya no son vinculantes, es decir, ya no se toman de forma obligatoria en cuenta, de tal modo pues que si bien podemos dar lectura de alguna opinión, nos servirá de referencia. El valor estimado. El valor estimado es aquel que nos permite hacer la indagación, es lo que nos permite que se determine a partir de la indagación del mercado para bienes y servicios. Para bienes y servicios, y es aquel que el organismo encargado de las contrataciones considera además para la aprobación del plan anual de contrataciones. Asimismo, se recurre a este valor estimado a información que guarde similitud con el requerimiento, contratación del sector privado, ¿no? Por ejemplo. En el caso de consultorías, el área usuaria proporciona de algún modo aquella información de componentes u rubros mediante una estructura con la cual el órgano encargado de las contrataciones va a estimar el presupuesto del servicio de consultoría. En otras palabras, la consultoría es de un gran aporte para el estudio del mercado de la participación del área usuaria. Hay que recordar que para catálogos electrónicos de acuerdo marco no corresponde establecer valores estimados. Asimismo, el valor estimado considera o debe considerar todos los conceptos que le sean aplicables conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar. En los procedimientos según relación de ítems, el valor estimado del conjunto sirve para determinar el tiempo de procedimiento de selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los valores estimados de cada uno de los ítems considerados. El valor estimado debe considerar todos los conceptos que sean aplicables conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar. En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los valores estimados de cada uno de los ítems considerados. Asimismo, el valor estimado en el caso de servicios de seguros patrimoniales sirve para determinar el asesoramiento de corredor de seguros. O sea, se requiere un asesoramiento de corredor de seguros para determinar el valor estimado de seguros patrimoniales. Facultativo es que solicite que la cotización contenga estructura con la comisión del corredor de seguros o en todo caso se convierte para hacer de algún modo podemos decir que
se puede solicitarse que la cotización contenga la estructura con la comisión del corredor de seguros, o en todo caso se conviene que para ser incluido en el valor estimado, es decir, en el campo de la determinación de los valores estimados para seguros patrimoniales. Ahora bien, el valor estimado puede actualizarse en dos escenarios: por la naturaleza del objeto contractual y la variación de condiciones de mercado. El valor referencial. El valor referencial es utilizado para las consultorías de obras y la ejecución de obras. La antigüedad del valor referencial es 6 meses a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra. También se realiza a través de indagaciones de mercado con el respectivo análisis de precios, y en el caso de consultorías de obras, el área usuaria debe proporcionar los conocimientos de los componentes, debe proporcionar el conocimiento de los componentes o de los rubros. En consultoría de obras es el área usuaria que proporciona de algún modo nos permita pues que el área usuaria proporcione los componentes o los rubros. Recuerden, en consultoría de obras incide mucho la participación del área usuaria. Vamos siguiendo el orden. Recuerden, surge el requerimiento, hay un área usuaria que es la responsable de la elaboración de ese requerimiento. Luego teníamos que se efectúa la indagación de mercado, y con los dos elementos, y además de verificar lo que está en el plan anual de contrataciones, se solicita la certificación de crédito presupuestario. Y acá entramos a un campo también donde se han hecho algunos ajustes, se han precisado algunos términos, de tal modo pues que vamos a concebir que primero que todo es que el crédito presupuestario es indispensable para los procesos de selección. Recuerden, indispensable para los procedimientos de selección. O sea, es decir, sin certificación de crédito presupuestario no va a haber procedimiento. Entonces, la certificación de crédito presupuestario en un acto de administración que garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible y libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto anual. Entonces, en otras palabras, debe quedar que la certificación de crédito presupuestario solo permite pagos del año vigente. Mientras que en la figura de la previsión presupuestal surge la inclusión anticipada de todos los posibles gastos en que se incurrirá durante el año fiscal siguiente. Es decir, nosotros no vamos a ejecutar para el presente ejercicio, se ejecuta para el siguiente. Entonces, para ese siguiente ejercicio se requiere la provisión o la previsión presupuestal. ¿Cuáles son los alcances de la certificación de crédito presupuestario? Desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, la previsión presupuestal es autorizada por la OGA y la Oficina de Presupuesto
Luego tenemos la constancia de previsión de recursos que se da en los procedimientos de selección convocados en el cuarto trimestre, cuando la buena pro y la suscripción se efectúen al año siguiente, ¿no? Entonces, sí, se convocó este año, pero el otro año se adjudicará. En este caso, si bien contendrá el monto, las metas previstas y fuente de financiamiento, sobre la constancia de previsión de recursos, entonces podemos señalar que en los procedimientos de selección convocados en el cuarto trimestre, cuya buena pro también se efectúe al año siguiente. Es importante que dichos documentos contengan el monto, las metas previstas y fuentes de financiamiento. Bien, ya para ir cerrando un poco la sesión, vamos a señalar en forma general los alcances de la nueva ley 30.225, ¿no? Nueva ley de contrataciones y adquisiciones que se están planteando. Por ejemplo, surge una nueva figura referida al rechazo de propuestas, que es aquella figura que se da cuando, en caso de duda razonable por oferta inferior al valor estimado, entonces se da el rechazo de propuestas. Asimismo, cuando hay declaratoria de desierto, tenemos que en licitaciones públicas y concursos públicos, si se declaran desiertos la primera vez, se tiene que optar por una adjudicación simplificada. En la subasta inversa electrónica, por segunda vez, adjudicación simplificada. Asimismo, en la subasta inversa electrónica, por segunda vez, es decir, hay una primera vez, declarado desierto, ahí no seguimos con un nuevo procedimiento, seguimos con la subasta inversa, y si se declarase desierto por esa vez, se efectúa una adjudicación simplificada. Todos los demás procedimientos de contratación o de selección utilizarán el mismo procedimiento para su declaratoria de desierto. Asimismo, en los métodos especiales de contratación se está previendo solamente lo que corresponde a convenio marco. En cuanto a las garantías, se está eliminando la garantía diferencial de la propuesta y la de prestaciones adicionales. Recuerden, se elimina la garantía diferencial de propuesta y la de prestaciones accesorias. Ya son dos menos, se está reduciendo ese campo de las garantías. Asimismo, esta nueva ley nos permite modificar el contrato. Mire, está abriendo justamente esa tendencia. Reducciones y adicionales y cesión de posición contractual. Ojo, el reglamento va a excluir la cesión de derecho, ¿no? Solo la ley lo menciona, pero es importante contemplarlo. En cuanto al recurso de apelación, es decir, sobre las impugnaciones, el Tribunal de Contrataciones en valor estimado o valor referencial a 65 UITs
¿no? Lo va a ver el Tribunal de Contrataciones. Es decir, tenemos un rango cuando es superior a 65 UITs, entonces estamos hablando del Tribunal de Contrataciones. Y cuando hablamos menores es una función delegable, es decir, se tiene que delegar. Luego surge la Junta de Resolución de Disputas, que se da en obras, y el Consejo de Ética para sanciones e infracciones. Bien, aquí falta complementar solamente, señores, y vamos a hacerlo muy cautos en esto, muy, digamos, ordenado. Ya no existen procesos de selección. Lo que hoy se denominan, se llaman procedimientos de selección. De tal modo que tenemos la licitación pública, que es para bienes y para servicios. Bien, de tal modo pues que efectivamente ese cambio permite pues, digamos, utilizar el lenguaje correcto, lenguaje de carácter administrativo, que permite identificar mejor las figuras jurídicas planteadas por el legislador. Luego viene el concurso público, que es para servicios y consultorías. Luego viene, recuerden, vamos, licitación pública, concurso público, tenemos la adjudicación simplificada, que es para bienes, servicios y obras. Luego tenemos la selección de consultores individuales. Y tenemos la comparación de precios, que va a ser muy expeditivo. Recuerden, son, digamos, el cuidado solamente de no de tal modo pues que permite que se utilice por los tres libres, y además se tome pues, digamos, se tenga en cuenta para poder, digamos, efectuarlo cuando corresponda. Otro de los procedimientos de selección es la comparación de precios. Y este es importante, aunque el margen no es tan alto que digamos, va a ayudar. De tal modo pues que en la comparación de precios se permite hacer con 3 cotizaciones y es de las más rápidas. Y por último, dentro del capítulo en cuanto a las contrataciones iguales o menores a 8 UITs, recuerden, no son procedimientos de selección, están excluidas del ámbito de aplicación, ¿no? Salvo en cuanto a las mayores a 8 UITs, sí están sujetas a la normativa de contrataciones vigente. Y por último, la contratación directa, como comentaba, que es un procedimiento de selección, es una figura nueva, de tal modo pues que va a permitir recurrir a una causal para poder realizar determinado contratación directa, ¿no? Como decía antes, era una función indelegable, sin embargo, es importante considerarla
para no incurrir en fraccionamiento. Finalmente, podemos señalar que la ley 30.225 está creando la Junta de Resolución de Disputas, que es para obras, como decimos, y comentaba pues que utiliza un lenguaje bien. Entonces, con estos alcances que son de forma general, podemos decir pues que estamos partiendo de la aplicación de una nueva normativa. Es un buen punto de inicio, señores, casi para todos aquellos que estamos en logística, porque como debemos de decir, si bien sirve o ayuda alguna referencia, alguna experiencia, la norma pues por los cambios que presenta va a ser a partir de su aplicación y de su uso que digamos va a ser correctamente aplicada. Esperemos pues que sea el inicio de poder encontrar una gestión además de sólida, transparente, y me refiero a la gestión pública en general, ¿no? De tal modo pues que no se tergiversen las figuras y se realice un poco más ágil estos procedimientos de contratación. Bien, señores, yo les agradezco su presencia. Bueno, agradeciéndoles de todos modos su esfuerzo, su dedicación. Como les digo y les vuelvo a reiterar, nos vamos a encontrar en este mercado que, si bien es amplio, considero que es chico en cuanto a todos los que laboramos en él. Bien, mucha suerte, y cualquier inquietud háganla llegar a través de la administración y de la organización del diplomado. Yo les agradezco su atención, reitero, y cualquier inconveniente, cualquier duda al respecto, por favor háganla llegar a la administración. Gracias. You are now muted. ¿Qué dices? ¿No ya murió?